nuestro. Llegó el parrandero para el mundo entero. Llegó el parrandero y esto se pone bueno. Llegó el parrandero a calentar las redes. Hola, ¿qué tal, parranderos? Bienvenidos a este encuentro donde hablamos de una tradición que apenas 200 años y que se mueve en el centro de Cuba, la parranda. En el programa de hoy, lo prometí la pasada semana, hablaremos sobre la parranda de Guayos. Esto será al final del espacio. También dedicaremos un tiempo a hablar de un personaje que muchos recuerdan que era Pérez Plana de Remedios, pero que hizo su quehacer como vestuarista en varias parrandas del centro de la isla, sobre todo en Camajuaní y en su ciudad remediana. Y por supuesto llegará Julio Urbano Menejías Pérez hablando un tema de la historia de nuestra tradición parrandera. Así que ya comenzamos. Antes voy a conocer los sponsors que hacen posible este espacio. Comienzo con Café Travel, más que aroma a un buen viaje. Los mejores destinos turísticos te lo ofrece Café Travel. En esta ocasión tiene nuevos viajes, unas propuestas que usted puede visitar su página y encontrarla. Café Travel, reitero, más que aroma un buen viaje. Nuestros principales destinos: Cayo Hueso, San Agustín, Nueva York, Las Vegas, Cataratas del Niágara, Cuba, República Dominicana, México. Café Travel, más que aroma, un buen viaje. Le sigue Martel Express US. Martel Express US, una agencia que se especializa en la entrega de paqueterías a todo el mundo, especialmente a Cuba. Los precios más económicos están aquí. Llevamos a Cuba hasta la puerta de la casa tu envío. Miscelánea, medicina, comida, aseo personal, lo llevamos todo. Martel Express US, la compañía confiable. También Martel Express US tiene otros servicios que ofrecer, como este. Reservamos tu boleto aéreo a cualquier lugar. Con nosotros puedes conocer Estados Unidos y el mundo en viajes únicos. Martel Express US, la compañía confiable. Recuerde, Martel Express US está vendiendo, escuche esto, directamente lo pone en su casa en Cuba, triciclos eléctricos que usted puede comprar y poner, se lo ponen en Cuba. Si desea comprar alguno de ellos, aquí está el teléfono de Martel Express, aquí está la imagen de estos triciclos que está vendiendo esta compañía. Y entra a nuestro espacio un nuevo sponsor, Lifeguard Family, estos centros médicos que atienden a su familia. Dentro de los servicios que ofrecen está la medicina general, también visitas sin citas, laboratorio, farmacia, optometrista, también cardiología, servicios dentales, diagnósticos, rayos X, ultrasonido y algo importante que ofrece Lifeguard Family, que es la transportación gratuita. Esto y mucho más, servicios profesionales y atención personalizada. Si usted está buscando un centro médico al que inscribirse, pues hágalo ya. Lifeguard Family es el lugar ideal para estos servicios. A propósito, tengo por acá la actividad que va a realizar este centro médico, que son varias clínicas en el sur de la Florida. Les reitero, Lifeguard Family, ahí usted puede ingresar a su página web. Aquí está su teléfono, su dirección y usted puede llamarlo, contactarlo y formar parte de esta gran familia que es Lifeguard Family. El día 26, martes 26, tienen su actividad por el Día de Acción de Gracias. Será a las 12 del día y escuche esto, hasta dónde llegan estos hombres de Lifeguard Family, que en la actividad, además de hacer un almuerzo familiar con todos los miembros de estas clínicas, pues tendrán como invitado nada más y nada menos que a Ernesto Ramos, un músico de Villa Clara, de Caibarien, un guitarrista y músico excelente, junto a Ramoncito Veloz.
ya sabe, esto lo ofrece únicamente Life Car Family, que se convierte en uno de nuestros sponsors a partir de hoy. Seguimos aquí en el parrandero, ya entrando en materia de parranda. Llegó el parrandero para calentar las redes, para hacer nuestra parranda, para defender lo nuestro. Llegó el parrandero para el mundo entero. Llegó el parrandero y esto se pone bueno. Llegó el parrandero. Me voy hasta Tampa, ya tengo a mi buen amigo, especialista, único, exclusivo, irrepetible, inigualable, actual. ¿Cuántas cosas más? No, ya, suficientes adjetivos que te pareces a las leyendas de la parranda ahora mismo. Caquita, nene, no toques la tecla. No toques Creo que la tuvimos, tecla. creo que a falta de una, tuvimos 2 telenovelas. Eso vamos a hablar más adelante. Ya. Bueno, Alejandro Calzada, Miranda. Hoy vas a estar 2 veces en el programa, porque había que saldar una deuda con los parranderos de Guayo. Esto va a ser el final. Y por supuesto prometimos hablar de Pérez Plana. Vamos a comenzar con Pérez Plana en este primer momento. Y entonces al final del programa conversaremos sobre Guayo. ¿Qué te parece? Sí, claro. Vamos. Entonces comenzamos con Pérez Plana, un personaje del cual apenas se habla en la parranda y que marcó su etapa, su historia. Pero quiero que seas tú. ¿Quién era Pérez Plana? ¿Y qué legado dejó en la parranda? No creo que se hable poco. Yo creo que todo el que está cerca del barrio del Carmen conoce que él forma parte de páginas importantes del barrio del Carmen. Lo que pasa es que Pérez Plana fue una figura controvertida. Es decir, él desde su propia personalidad fue una persona extremadamente controvertida, con muchos detractores, muchísimos. Todos tenemos detractores. Pero él era una persona que se le daba fácil tener detractores. Entonces, yo conozco a Pérez porque, y esto es una confesión, yo no me formé en el barrio San Salvador. Yo me formé en el barrio Carmen. Es decir, cuando yo voy a las naves, yo iba a las naves indistintamente, era de San Salvador, pero me gustaba la forma de ser, la forma de hacer de la Carroza del Carmen. Yo iba con mi abuelo y mi abuelo me llevaba a la nave del Carmen, y ya para San Salvador yo iba con mi papá o iba solo, pero era más fácil. Y yo junto con figuras como Pipio, cuando yo iba a la nave del Carmen era un niño y veía a gente tan importante como Pipio hacer la Carroza del Carmen y a otras luminarias del barrio del Carmen. Y entonces ahí yo empiezo a ver a Pérez Plana. Pérez Plana era una figura icónica del barrio del Carmen, como lo podía ser Magín, que también es una figura icónica, como puede ser Zuncia. Es decir, era de esas personas imprescindibles dentro del barrio del Carmen. Y bueno, ya cuando yo llego al barrio del Carmen, ya él era el vestuarista del barrio del Carmen, pero él no siempre fue el vestuarista del barrio del Carmen. Él empezó como empezamos todos, a pegar papeles, con su entusiasmo. Generalmente empieza uno así, empieza pegando papeles, haciendo cosas. Exactamente, y después se convierte en atresista de Pipio. Pérez Plana era atresista del barrio del Carmen. Ah, no sabía eso. Sí, Pérez Plana fue atresista de Pipio, junto con Julia, junto con todas las personalidades que tenía Pipio ahí. No sabía eso. Sí, y después se decanta, empieza a meterse en el vestuario y empieza a ayudar a adornar y se decanta por el vestuario. Entonces ya cuando Roberto llega a Remedio, a hacer Carroza en el 82, pues ya Pérez Plana estaba un poco más metido en la parte de vestuario, se metía más en la parte de vestuario, ahí es donde Roberto lo descubre, realmente que fue la persona que le dio el empujón final. Te decía que Pérez era una figura controvertida porque era una persona que no le pedía permiso a la vida. Tienes que entender que Pérez Plana en épocas tan difíciles como los 60, Pérez Plana era abiertamente homosexual, pero ¿qué homosexual? El famoso cuento que hacen muchas personas de que yo no fui al servicio porque me vestí de mujer y fue no sé qué. La gente que lo conoció me dijeron, eso sí fue real. Pérez Plana sí se presentó en la captación de servicio militar vestido de mujer con una cartera y él me hacía los cuentos desterminados de la risa
porque dice que le pusieron los ojos de este tamaño y le dijeron, vete. Porque era muy difícil asociar ese hombre enorme, pero era un tipo extremadamente grande, era un deportista de alto rendimiento, era un basquetbolista. Yo estudiando en el SBU, en secundaria básica, a veces se creaban torneos, porque tú sabes que en el SBU de Remedio estaban las canchas de básquet, de voleibol, la pista de atletismo, de esa historia, y a veces yo salía de la escuela, y cuando en la escuela habían torneos de básquet improvisados, los muchachos de la barriada, y uno de los jugadores era Pérez Plana. Entonces, imagínate yo, niño, que había visto a ese señor jugando baloncesto como nadie, y de repente verlo en la nave, entre tules y organzas y lentejuelas, y aquello fue un shock. Y yo dije, pero ¿y este señor que está aquí? Es decir, y entonces él fue siempre una persona muy frontal. Era como él defendía su personalidad con uñas y dientes. Él no te daba la opción, acéptame. No, yo soy y aquí estoy. Y eso fue extremadamente valiente de toda su vida. La gente tiene que entender que lo que hoy se ve normal, en aquella época era un escándalo. Totalmente un escándalo. ¿Entiendes? Entonces, él fue una persona que incluso tuvo una relación disfuncional con su papá por ese motivo. Y entonces Juana era su mamá, y Juana un poco que empezó a apoyarlo y a darle la protección esa de sentirse amado, de sentirse querido con ella. Por eso su fijación, y vuelvo sobre esta idea al final, la fijación que él tenía con su mamá, con la protección a su mamá, porque es que su mamá también lo protegía a él. Su mamá era la persona que le decía, tú no estás solo en el mundo, aquí está tu mamá. En una época en que ser como él era conflictivo, era un acto de fe, ¿entiendes? Y entonces Pérez tenía esa dualidad, era una persona muy, como mismo era, con esa beta artística y eso, pero también una persona extremadamente agresiva, era una persona que no miraba consecuencias cuando tenía que imponer su verdad, ¿no? Pero eso es positivo también. Eso, para esta época no, de aquella época. Eso le trajo más problemas que... Sí, ahora lo vemos narrado así, se ve muy romántico, pero mirándolo a él en esas actitudes, a veces tú decías, ¿quién es este, no? ¿Por qué hace esto? Y había que ir atrás, había que regresar, había que bajar la película completa y darte cuenta de que esa persona había sido el resultado de una sociedad que había sido muy dura con él, ¿entiendes? La mayoría, muy pocas personas de su generación se quedaron en Cuba. Él fue de los que eligió quedarse, pero la mayoría se fueron en los 80. Personas que hacían de alguna manera equipo con él dentro de la sociedad remediana. Y entonces él se quedó solo un poco con el mundo en la espalda, ¿no? Y entonces te decía que empezó en parranda, que empezó siendo tresista y que después, pues, en el año 82, Roberto lo descubre en el barrio Cárcel. Roberto, esto lo he dicho muchas veces, llega a Remedio, llega con gente de Camajuaní, con su parte de su equipo de Camajuaní, pero se va dando cuenta que Remedio tiene un talento regional que él no necesita importar talento, y empieza a darle a ese talento su oportunidad. Así es como él crea en el Carmen un equipo de estrellas en el que estaba Pipio, en el que estaba Jorge Enrique y en el que estaba Pérez Plana como vestuarista. ¿Dónde es la explosión? Es decir, donde él se catapulta a la notoriedad, y es cuando Roberto se lo lleva en el año 1985 a formar parte del equipo de vestuario del Sésamo. En el 85 Jesús Gandoy regresa a Camajuaní, trompeteando que venía con especialistas del ICRT, que venía con un equipo multidisciplinario a hacer la carroza Nala y Dameyanti, que en esencia que fue una magnífica carroza, pero le faltó el espectáculo y la grandiosa novedad que traía Sésamo como idea y como realización también, pero sobre todo como idea. Y entonces, Roberto, ¿qué hace? Tú traes a la gente de La Habana para hacerme la guerra, yo te voy a buscar a todas las luminarias que hay en la parranda, en la región central, para hacerte la guerra a ti. Y entonces, ¿qué hace Roberto? Mete en los chivos
calza el equipo de los Chivos con personalidades que ya eran notorias en otros lugares. Es el caso, en el vestuario era mucha gente, Marante, Pérez Plana, eran muchas personas, ahora no te puedo decir y no quiero cometer error, pero eran muchas personas donde no había un equipo. Había muchas personas siguiendo las directrices artísticas de Roberto. Y ya, bueno, todos sabemos el cuento de el gran proyecto que fue Sésamo, y ya para el año siguiente se depuran los equipos, porque ya el proyecto era menor escala, menor alcance, pero hacen el Gran Teatro Chino, y ahí ya Pérez Plana como que se coge la plaza de los Chivos Camajuaní como vestuario. Pérez tenía mucho de Roberto, es decir, ¿qué pasa? Porque la gente a veces pregunta, como que no asocio la personalidad de Roberto con Pérez. El problema es que ellos, Pérez era muy joven y Roberto de alguna manera ejerció una influencia sobre él brutal. La visión que tenía Roberto, pues Pérez tenía la iniciativa de llevársela a cabo. Entonces por eso es que hacen esa química. Pero está también en Remedio, que hace proyectos muy interesantes, como es la Casa de la Belira, que eso tiene sello Pérez Plana. Es decir, tú ves los adornos de la Casa de la Belira y tú dices, esto es Pérez Plana. Con Roberto, con diseños de Roberto, que los diseños de Roberto no eran grandes dibujos, no eran buenos dibujos, pero eran ideas que de alguna manera eran muy interesantes, ¿no? para la época. Hizo El Reino de las Nieves, donde puso en práctica la famosa técnica de la Dubarry, de dejar la falda de la mujer fija, la vaca echada, como decía Ricardo Leiva. Y entonces Pérez hace esa misma técnica, las hace en el Carmen, y espectacular, se veía precioso. Incluso yo hallo, por ejemplo, me gustó más esa técnica, me gustó más ese sistema en el Carmen, se veía más coherente con la carroza, ese sistema, que después cuando lo vi en la Cenicienta de Camajuaní, como que no me gustó tanto. Y bueno, lo hizo Pérez también, lo hizo también en la Cenicienta del 88. Ya para esa época, 87, 88, 89, ya Pérez era el vestuarista de los Chivos Camajuaní y el vestuarista oficial del Carmen. Es decir, en Camajuaní se destacó bastante y logró cosas muy interesantes. ¿Qué tiempo estuvo Plana trabajando en Camajuaní, más o menos, ¿no? Claro. Hasta los 90. Hasta los 90. No sé exactamente cuándo, 91, 92, 93, hasta ahí. ¿Me entiendes? Sí, ¿Cuál es mi relación con él? Pérez, increíblemente, tanto Pérez como Pipio tienen conflictos con Baracuza. Ellos en el 88, después de la parranda del 88, se va Pipio del Carmen. Y en el 89, después de la parranda del 89, se va Pérez Plana. Del 90. Después de la parranda del 90, que hace la escuela de samba con Roberto Prieto, que también fue un derroche de estructura, sobre todo. Pérez no era, ya para esa época, él estaba desprendiéndose un poco de ese nivel de detalles que siempre tenía el vestuario, a lo Manolo Detalle, a lo Lola, ¿tú me entiendes? Ya él estaba como totalmente desprendido de ese estilo y estaba buscando más los efectismos a grandes escalas. Y entonces la escuela de samba del Carmen fue el proyecto que le dio la oportunidad a él de decir, soy aquí la estrella, ¿no? Estoy en otro nivel. Que ya lo había mostrado en Los Hijos del Tiempo en Camajuaní, que ya lo había hecho en otras carrozas, pero en el Carmen indudablemente. ¿Qué pasa? Después de esa historia del 90, Pérez se va, disgustado con Baracuza, se va del Carmen también. Proceso doloroso, no fue fácil. Fue un proceso doloroso porque tanto él como Pipio eran personas muy carmelitas. Es decir, la nave del Carmen no era la nave del Carmen, era su casa. Ellos no hacían solo la parranda del Carmen, ellos hacían muchas parrandas dentro de la nave del Carmen y la nave del Carmen se convirtió en su hogar, donde ellos hacían todo. Recuerdo parrandas míticas como la parranda del 90, donde se hizo Excalibur, que Pérez hizo Excalibur, y Roberto quería que las coronas de los caballeros de la mesa redonda tuvieran luces,
y todo eso, Pérez Plana era el que se atrevía a hacer todas esas variedades. Una pregunta, ¿la carroza al Olimpo griego estuvo Pérez Plana también ahí, el de Roberto? Sí, sí, la hizo Pérez. La recuerdo. Una carroza que no pasó sin penas ni gloria, pero que marcó una forma diferente de hacer. Y pregunto porque me llamó la atención de aquel vestuario atrevido pero a la vez sobrio. No era el gran espectáculo, ni mucho más. No eran vestuarios complicados, ni grandes, ni con grandes estructuras de alambre. No como otros que sí había visto. Yo pensé, tú me aclaraste, por supuesto, cuando conversamos un día, yo pensé que la Dubarry había sido él, ¿no? No. La Dubarry fueron otras personas. Ya, Pérez no había llegado a Camajuaní esa época. A lo mejor iba, ayudaba, no sé qué, pero oficialmente no estaba. Él entra oficialmente al año siguiente. En el 85. En el 85. Qué bueno. Oye, Ale. Entonces en el 93. La pregunta ya para cerrar la historia, en el 93 es mi debut. A eso iba yo. Y lo que muchos no saben es que si alguien fue artífice de ese debut, fue Pérez Plana. ¿Cómo es eso? Cuéntame esa historia. Sí, te explico. Pérez se empieza a tratar de... acuérdate que en el 91 y el 92 no hubo parranda, periodo especial, no hubo parranda. Y los barrios tenían la famosa asociación de los parranderos, aquella cosa que se convirtió en algo mafioso después, en fin. Y entonces la asociación estaba tratando de reactivar la parranda. Y para el 93 empezaron a encender los motores, ¿no? Para reactivar la parranda. Y Pérez Plana, por razones de conexiones familiares, no sé qué, cae al habla con Piti. Y Piti le dice, ven para acá, vamos a trabajar. Y Pérez Plana eso, pero Pérez Plana no le gustaban los diseñadores que estaban en San Salvador en esa época. Ya yo había hecho mi primera carrocita, había llevado a Pipio a mi casa para que viera mi carroza, ¿entiendes? Ya Pipio me había hecho las primeras críticas, esto se ve bien, pero esto no se hace así, esto no se dibuja asado, no sé qué. Y entonces ellos conversando, él le dice a Pérez, tú sabes, este muchacho tiene muy buenas ideas, pudiera ser un buen decorador. Y Pérez Plana, que ya teníamos una relación de que, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No sé qué. Y entonces él sabía que era de San Salvador y me mortificaba muchísimo. Y Pérez Plana dice, no me digas que también diseña. Sí, no diseña, no sé qué. Y me dijo una cosa para esa época muy reveladora. Me dijo, sí, pero para enfrentarse a Roberto en el Carmen, necesitamos un tema caliente. No necesitamos cualquier tema. Yo me quedé así, yo dije, un tema caliente, ¿qué carajo es eso? Y entonces Pérez me dijo, los temas calientes son temas que se le da muy fácil hacer espectáculos. Y fue el caso de China, fondos marinos, Tailandia, Francia, no sé qué, porque, en fin, mis teorías, como también un día se vio y me dijo, los vestuarios principales son o blanco o negro, o blanco o rojo, pero esas eran teorías de Manolo de Tay, al cual él admiraba profundamente. Sin embargo, era muy seguidor de Pepe Garrido, le encantaba Pepe Garrido. Y de hecho, y vamos al cuento que te iba a decir, llega el 93, yo empiezo a hacer carrozas ya con conocimiento, con escala, porque a Pipi me había pasado los proyectos de Roberto y me decía, tienen que ser así, y si no son así, no sirven. Y entonces ya yo empecé como a estudiar los proyectos de Roberto y a tratar de hacer los diseños con escala y toda esa historia. Y entonces Pérez empezó a ir a mi casa a ver los diseños. Empezó a ver los diseños y terminó siendo amigo de la casa y que entraba y tomaba café y mi mamá a veces le daba comida y hacía chistes y mi papá siempre hacía un parrandero furibundo y entonces se pasaba el tiempo hablando de parranda y Pérez era una persona normal en mi casa. Y me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque cuando Piti le pregunta a mi papá, cuando mi papá le dice a Piti, no, mi hijo está diseñando carroza, no sé qué, una de las cosas que le dice, no, si Pérez Plana lo ha visto. Y Pérez Plana ya era asiduo a la nave San Salvador, iba, ¿no? Porque sabía lo que se estaba cocinando. Lo que se estaba cocinando era una alianza con personas que se habían ido del Carmen, pero que habían sido del Team Estrella del Carmen para agruparse, cosa que pasa mucho en parranda, para unirse en pos de derrocar la carroza del Carmen, que en aquella época estaba dando durísimo. Mi primer proyecto, que fue un fondo marino, que tenía un pulpo, que no sé qué,
el vestuarista es Pérez Plana. Y aquella carroza era como la esperanza de que vamos a remontar esa diferencia. Y se remontó, obviamente. Las dos carrozas salieron juntas prácticamente. Pero ya ahí él sale del juego de San Salvador y yo a veces le regalaba diseño, porque, ¿tú me entiendes? Él también me enseñaba los diseños de Roberto de vestuario, que él atesoraba. Y como te dije, después estuvo en muchos pueblos, trabajó en muchos pueblos, estilo Pérez Plana. Creo que ese estilo se deterioró un poco. Él perdió un poco la noción esa de, como te digo yo, el vestuario había perdido un poco el detalle, no solo en Pérez, en muchos otros vestuaristas, el detalle se había perdido un poco. Pero ese vestuario, ese detalle después empezó a recuperarse otra vez. Un poco por Ricardo, un poco por la entrada de Juan Carlos y Amaury al mercado. ¿Tú me entiendes? Y entonces, bueno, definitivamente, todos saben el final del cuento. Pérez se volvió alcohólico. Porque lo que hay que entender es que la figura materna para Pérez era muy importante. Y cuando él pierde a Juana, él pierde a la noción. Él fue siempre un magnífico familiar. Él siempre fue un gran hermano. Él adoraba a sus hermanos. Pero Juana era todo para él. Entonces, cuando Juana muere, ahí empieza Pérez como a perder la noción de las cosas. Y todas esas cosas golpearon a Pérez, bueno, hasta que falleció. Wow, es una historia de novela, pero es así, es real. Es real. Pasar del estrellato al olvido. Todos los que fuimos amigos de Pérez fuimos en algún momento sus enemigos. Él era fantástico. Es decir, yo tuve mi época en que no podía mirarlo porque la cogió conmigo. Es decir, sí. Él, por ejemplo, cuando lo sacan de San Salvador y yo empiezo a remontar mi carrera, tuve que crear vestuaristas que no existían, tuve que de alguna manera seguir desarrollándome en ese mundo. Pues él también era una persona que se dejaba llevar por los comentarios y la gente decía que yo decía que él hacía o que no hacía, no sé qué, y entonces él, de vez en cuando yo caía en crisis con él. Pero ya al final de sus días, a los finales, ya para los años 2000, él y yo recuperamos nuestra amistad. Me acuerdo que siempre me agradeció mucho que yo estando en Rusia de viaje, Juana estaba enferma y él le pide una medicina a mi mamá me lo hace saber y yo se lo mando de Rusia, la medicina, y él muy agradecido, y a partir de ahí seguimos siendo muy amigos y seguimos siendo personas. Aparte yo, ¿qué pasa con él? Había algo en mí que recordaba aquel primer empujón que me dio alguien, ¿entiendes? Ese empujón que no se me olvida de Pipio, ¿entiendes? Esas personas fundacionales en tu vida nunca se te van a olvidar, con sus defectos y sus virtudes, con sus luces y sus sombras. Fueron personas que en un momento de la vida, cuando nadie creía en ti, ellos creyeron en ti. Hay cosas de él que yo conocí a Pérez Plana, incluso tuvimos la oportunidad quizás de trabajar juntos una vez. Recuerdo cuando decir que no era una persona conflictiva, controversial, difícil, es mentir. Es decir, espérate, que me estás diciendo que esta persona que yo vi, que conocí, no sé qué, era una persona extremadamente, era una persona que había luchado muy duro por su identidad, que había impuesto su identidad y no le iba a permitir a nadie. Pero en cambio, yo recuerdo detalles de Pérez Plana de su nivel de humanidad y de respeto a la gente que estaban a su alrededor. Tengo una anécdota y además de esa anécdota tengo un testigo. Cuando yo hice la crónica de Manolo Detalle, habíamos hecho la parranda del 93, mi primera parranda, 93, y yo fui con Roaidi Cartaya a ver la parranda de Zulueta. Fuimos de día, temprano por la tarde, fuimos yo y Roaidi a verla eso. Y nos encontramos con Pérez. Pérez ya estaba en su meta. Y Pérez me dice, ven que te voy a enseñar al mejor. Así fue la frase. Ven conmigo que te voy a enseñar al mejor. Y nos mete dentro del vestuario Guanijibe. Y cuando entramos al vestuario Guanijibe, había mucha gente ayudando, probando trajes, no sé qué. Me acuerdo que vi, así de soslayo, vi a Carlito Villalba, que en ese momento no sabía quién era. Pero me llamó la atención que era un poco la persona que estaba a cargo. Pero la persona que me iban a presentar no era Carlito Villalba. Era un señor sentado en una silla como ido. Estaba mirando para el vacío. Miraba aquello, miraba las cosas, pero él no estaba. Y era Manolo Detalle.
Pérez se le sienta al lado y le agarra las manos a Manolo. Y le dice, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Y diciéndole eso, Julio, los lagrimones de Pérez empezaron a salirle por los ojos. Yo y Roy nos empezamos a mirar como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y automáticamente, con esas lágrimas en los ojos, empezó a decirle a Manolo, tú eres mi maestro, tú eres el mejor. Y Manolo lo reconoció y le decía, pero tú eres muy bueno también, Pérez, tú eres muy bueno. Eso se lo decía en su letargo. Pero Pérez lo miraba como diciendo, se nos ha ido alguien grande. Es decir, alguien grande ha pasado por su cabeza se ha ido a otro lugar, a otra dimensión, y lo hemos perdido. Es decir, el mundo de la parranda había perdido a Manolo Talla. Y entonces Pérez llorando, no era en las lágrimas, no, ya era sollozo, le decía, tú eres el más grande vestuarista que ha dado la parranda, tú eres Manolo de Talla. Y automáticamente cayó como en un trance, y se dio cuenta lo que estaba haciendo, se paró y se fue y nos dejó a nosotros adentro, delante de Manolo, así. Y yo hice así, le di a Roady, vámonos, y salimos del vestuario. Y Roady me miró y me dijo, Dios mío, ¿qué hemos visto? ¿Qué escena hemos visto? Y yo dije, no, yo me quedo impactado de ese Roady. Wow, nunca me imaginé que Pérez fuera tan sensible, nunca me imaginé que tuviera esos sentimientos encontrados, ¿no? Porque incluso Manolo fue su contrario en San Salvador muchas veces. Eso para que vea que detrás de esa fiera no había también una mansa paloma no, para nada. Ese mismo señor que todo el mundo sabía que si te atrevías a tocarle una modelo, mientras él la subía para la parranda, podías morir ese día tranquilamente. Eso lo viví yo yo lo vi en el Teatro Chino de Camaguaní, cómo intentaban tocar o molestar a las figurantes de la carroza, y él con uno de aquellos sables de Playboy madera, le partió para arriba a los tipos y hubo que correr. Hizo correr. Sí, era una persona extremada, como mismo era un tipo que te sacaba la carcajada más hilarante que te puedes imaginar, porque él tenía unos chistes y unos prontos y unas anécdotas, eso que te desmollabas de la risa. Por ejemplo, un encuentro entre Pérez Plana y Magín en la nave del Carmen en los años 80 era para desternillarte de la risa y te quedabas tú dando carcajadas. Yo lo viví también. Ajá. Y esa misma persona te hacía un tránsito a la agresividad y desaparécete, porque lo más chiquito que te podía pasar era que ibas a terminar en el hospital. Porque era una persona extremadamente fuerte, era un hombre fuerte. Muy explosivo. Un hombre extremadamente fuerte y extremadamente atractivo. Es decir, un tipo atractivo, muy atractivo. Gracias por todos estos datos sobre Pérez Plana que te pedí y nos hemos extendido bastante y es muy curioso conocer, interesante también, conocer cosas de detalle de su vida que nadie conocía, por lo menos yo, algunas, casi todas. Conocía la esencia de Pérez Plana en la parranda, pero no desde el punto de vista humano de Pérez Plana. Es muy importante analizar el punto de vista humano. Porque claro, si no, no lo vas a entender. No vas a entender. No puedes entender. Pero bueno, la realidad fue que fue un personaje de la parranda del que solamente hablamos lo que conocimos y que quizá la nueva generación ni sepa que existió un Pérez Plana, un vestuarista de remedio, que hizo historia en la parranda, no solamente remediana, sino en la parranda en general, y que fue este señor que controversial, que fue Pérez Plana y que llegó a ser una de las figuras más importantes del vestuario en su tiempo. Una de las figuras más importantes del vestuario en parranda, sin lugar a dudas. En épocas de Manolo de Talla, en épocas de Pepe Garrido, en épocas de Lola y el Team de la Loma, en épocas de Luis Marante, Armando Andrés, todas esas personas. Bueno, hermano, nos vemos en un rato para hablar del plato fuerte de hoy, que lo prometimos la pasada semana. Hablaremos de Guayo después que tengamos el contacto con Julio Urbano Menejías Pérez, y ahí estaremos usted y yo. Bueno, yo sé que para usted va a ser difícil, para mí va a ser muy fácil porque lo miro de la óptica imparcial. Bueno, voy a tratar de hacer un ejercicio totalmente distanciado, ¿no? Bueno, yo hice yo hice un pequeño aporte, no hice lo demás. De eso hemos hablado un rato. Así que hacemos la pausa y regresamos en breve con mi buen amigo Alejandro Calzado. Llegó el parrandero para calentar las redes,
nuestro. Llegó el parrandero para el mundo entero. Llegó el parrandero y esto se pone bueno. Recuerda usted suscribirse, dar like, tocar la campana para que nuestra gran familia parrandera crezca en todo el mundo. Queremos llegar a más de 1000 seguidores, aunque los visionistas, los que siguen el canal, son muchos, muchos más. Usted ya sabe, aquí estamos. Da like, toque la campana y suscríbase, que es totalmente gratis. No tiene que pagar un centavo para formar parte de nuestra hermandad parrandera. Se enciende la mecha, se arma la banda, a ritmo de conga, llegó el buscapié. En el parrandero a esta hora con Julito se encendió el buscapié. Llegó el buscapié, llegó el buscapié, llegó el buscapié, llegó el buscapié. Con tremenda algarabía y el relajo de todos los días, llega de Jayalía Julio Menejía con su buscapié. ¿Cómo tú? Te veo contento. Estoy contento, estoy contento. Acabé de hablar con Alejandro sobre Pérez Plana, me lo pedíamos y me contó bastante cosas que incluso no conocía de Pérez Plana. ¿Verdad? Sí. No, él es un conocedor, además trabajó con él. Claro. Y no. Hay un detalle que no conocía. ¿Sabías tú que Pérez Plana tuvo que ver mucho con el resultado del final de Alejandro Calzada? Así que eso no lo sabía y lo subimos aquí en el programa. Óyeme, ¿qué me tienes para hoy? Sorpréndeme. Bueno, mira, si te hago una pregunta, tú tienes conocimiento y tienes registrado cuántas veces se han suspendido las parrandas en Remedio. La vas a ubicar en Remedio, no vas a ubicarla en otra parte. Yo no voy a otros lugares porque todavía hay lugares en estos momentos que no se hacen. Pero bueno. Por y por. Bueno, ¿cuántas veces se suspendieron las parrandas de Remedio? No te voy a hacer la historia. Tengo los datos aquí. ¿Ah, sí? Sí, se han suspendido igual que en otros municipios por varias situaciones, problemas económicos, problemas de accidentes que han existido y la han suspendido por problemas de clima, fíjate, y hasta por problemas políticos. Sí, claro. Y entonces me encontré un documento que dice textualmente, es decir, desde 1932 se suspenden parrandas en 1932. ¿Cuál fue la primera parranda? ¿En qué año fue eso? Bueno, te voy a decir. En 1932, por la crisis del gobierno de General Machado, que estaba en ese momento de turno, realizándose el 6 de enero de 1933, es decir, un mes después. Como dato curioso, quiero decirte que este año tampoco se celebran el 24 de diciembre, posponiéndose para el 31 de diciembre. Aguanta. Explícame eso. Es decir, no entendí bien. ¿Es en el 32? Sí, por la crisis del gobierno de Machado. El 24 se pospuso para el 31, se terminó haciendo en enero. Dice, como dato curioso, este año tampoco se celebra el 24 de diciembre, posponiéndose para el 31 de ese mes. De ese año. Ajá. En 1971, por problemas de incomprensión, dice, durante los años 1991 y 1992, producto del periodo especial. Eso, bueno, conoce todo el mundo, se dejaron de hacer las parrandas. Fueron suspendidas entre 1895 y 1898, es decir, 3 años, por la guerra necesaria iniciada en 1985 y entre 1956 a 1958 por la llamada lucha contra la dictadura batistiana. Ahora, en 1969, oye esto, yo hasta me río,
se suspendió en el 69 por la zafra de los 10 millones. No hubo parranda en Remedio. Y entonces se traslada ese año para el 26 de julio de 1970, era cuando se hacía entonces el 26 de julio, se hacían las parrandas y bueno, tú sabes la que se formó hasta que no, el pueblo no insistió y la volvieron a trasladar para diciembre porque realmente la gente no quería que se celebrara el 26 de julio porque eso rompía completamente la tradición. Ah, no, mira, antes, 1937, por la muerte de Tata Loyola en una carroza del Carmen, que ya lo hemos hablado en el programa, ¿te recuerdas? Sí, claro. Ese año fueron suspendidas. Y en 1995, por una explosión en la esquina Alejandro del Río y José Agustín, con una fallecida que es precisamente que Pero cuando tú me dices suspendieron, fue que la parranda arrancó y se la pararon. Sí, y las otras son cambiadas. Es decir, del 24 acá, pero hay una cosa que pasó también, que bueno, la parranda no se paró, pero sí, solamente sacaron sus carrozas, lo que estaba en la calle se tiró, que fue en el último accidente en El Salvador de los quemados, de la explosión de los... Está aquí, déjame terminar. Entonces, en el 2016, como tú decías, bueno, por el fallecimiento de Fidel Castro, fueron trasladadas para el 7 de enero del 2017. Y es algo ahora curioso. En el 2017 hubo dos parrandas. La atrasada del 24 y el 24 de diciembre del mismo 2017. La que tocaba. Es decir, que es el único año, el 2017, que en Remedio hay dos parrandas. En enero y en diciembre. Y las del 24 de diciembre a las 11 de la noche por explosión frente a la tertulia con el saldo de 22 quemados graves, esa fue suspendida. ¿En qué año fue eso? En el 2000. Esto fue en el 19, ¿no? En el 17. Fue la de diciembre. Tienes razón. La segunda parranda de ese año. Es decir que has visto cómo, has oído, has escuchado cómo todas las parrandas suspendidas, cuando no es por clima, por economía, sino por economía, por accidentes, sino por accidentes, por problemas ideológicos, y han sido las parrandas, creo que de todas las que más marcó en el pueblo fue el cambio ese del 24 de diciembre para el 26 de julio. El 26 de julio, que vuelven el 24 por una apertura que hubo con todo lo referente a la iglesia, y dan el 24 de diciembre como feriado ya en Cuba, y hubo una apertura en este sentido. Es decir, yo creo que mayormente fue por precisamente hay que agradecer mucho de esto que regresara la parranda de Remedio y todas las demás parrandas, las fechas naturales, al trabajo que hizo Fartu. Sí, como historiador, claro, un luchador a ultranza de regresar las parrandas a su fecha. Y no solo él, sino la comisión de parranda de los barrios, el museo, que ya en algunos de los casos ya existía esta parte final. Y entonces, y el pueblo, porque el pueblo sí no entendió. Y lamentablemente, porque hay que decirlo así, hay muchos pueblos de la zona central que aún no hacen sus parrandas, han suspendido sus parrandas, han sido intermitentes en sus celebraciones, producto de todas estas cosas que hemos hablado, problemas económicos, problemas de clima, problemas. Por capricho, en muchos de los casos también. Mil cosas, lamentablemente. Pero en realidad, yo pensaba que la menor cantidad de parrandas se habían suspendido antes del 59. Ya veo que no, que hay muchas que suspendieron mucho antes del 59 también. Así mismo, a mí me llamó la atención y me dio la curiosidad y dije, mira esto hay que llevarlo al programa para que Y a propósito de Guayo, que suspendió su parranda ahora, hasta que por fin la realizó, se la suspendieron 2 veces y la tercera va la vencida, pero eso pasa muy a menudo cuando
cuando las estrategias de los directivos culturales Que no por funcionan. cierto hicieron un parrandazo. No, muy buena parranda. Al final voy a hablar con Alejandro sobre esto. No sé, pero yo oí a Alejandro, pero yo no me pierdo a Alejandro, porque es un conocedor a ultranza. Y estoy de acuerdo al 100% con él, con que él lo dijo bien clarito, que la mejor, dijo así, de parranda que iba a darse este año era la de Guay. Lo importante es que ya la historia, sí, la parranda ha suspendido varias veces, por una razón u por otra, unas bien tomadas, otras no tan bien tomadas, pero ha suspendido. Y este es un detalle curioso en la historia que tú trajiste que yo desconocía. Sería bueno que me volviera. ¿No sacaste la cuenta de cuántas en total se han... No tengo ni los años, pero sí cuenta unos cuantos años entre la suspendida en la parte del COVID y demás. Sí, son años. Estamos hablando en el 32, en el 33, en el 71, en el 95, en el 98, en el 60, en el 70, en el 37, en el 17, en el 16. Pasa más de 10 parrandas, 10 o 15 parrandas que se han suspendido. Entre suspendidas y aplazadas. Sí, aplazadas. Para la semana que viene, ¿qué me trae? No. Estoy haciendo varios contactos, pero bueno, son en Cuba y se me están haciendo muy difícil. Para hoy no era el tema. Estás trayendo temitas sabrosos. Bueno, está sacando abajo la manga. Pero te interesó y seguro que le interesó también a todos. Claro, porque hay cosas que pasan que la gente no sabe por qué pasaron. Claro. Y dice, bueno, suspendió la parranda del 32. ¿Por qué? Suspendió la del 2000, qué sé yo, 20. ¿Por qué? Es decir, y la historia es esa, es recoger la historia para que saber qué pasó en el pasado y qué podemos predecir para el futuro. Bueno, hermano mío, desde Jayalía se despide con alegría y con tremenda algarabía y el relajo todos los días, Julio Menejía, con la historia al día. Gracias, mi hermano, que tengas un feliz semana y tú y todos los oyentes. Igualmente, nos vemos. Bye bye. Nos vemos. Llegó el parrandero para calentar las redes, para hacer nuestra parranda, para defender lo nuestro. Llegó el parrandero para el mundo entero. Llegó el parrandero y esto se pone bueno. Prometí regresar, ya tengo al lado mío nuevamente, bueno, al lado allá de la pantalla, claro, ¿no? Al lado mío en la imagen, en la pantalla. Aunque estamos bastante distantes usted y yo. ¿Cuántas millas? Como, no sé, unas cuantas millas. Unas cuantas millas. Está un poco lejos. Sí, son 4 horas. Hace 4 horas y aquí 4 horas son 4 horas. Son unas cuantas millas. Manejando. Porque si usted va a, no sé, 100 millas, que nunca llego a esas millas. Yo cuando más paso 60, 70 millas, son unas cuantas horas. Bueno, hermano mío, ya en el plato fuerte del final, la parranda de Guayos. La primera pregunta para usted. ¿Aún usted mantiene que la parranda de Guayos es la parranda del año? Sí. Sí, no joda. Sí. A pesar de todos los problemas que existieron, fue más el brillo que el problema. ¿Accidentes? No hablo de accidentes. El accidente es inevitable y en todas las parrandas sucede un accidente, mayor o menor. No, eso no. Hablo de la parranda en general. ¿Para usted sigue siendo la mejor parranda del año? Pero ¿qué fue lo que pasó? Realmente yo veo, los barrios hicieron sus evoluciones, hicieron sus entradas, lucieron sus mejores galas. Se tiró muchísimo fuego con una organización a pesar de los accidentes. Acuérdense que los accidentes fueron al amanecer, donde tengo fuentes, y digo tengo fuentes, no quiere decir que yo tenga la verdad. Claro. Tengo fuentes que las personas que estaban tirando en ese momento estaban embriagadas totalmente. Al punto que el gran accidente que se forma es que la persona que estaba con los sacos, estaba con el saco mortero, encendiendo los morteros, hubo un momento que en su borrachera, en vez de encender el mortero, encendió el saco. Entonces, mucha gente de Guayo me dice, no, pero es que estaban borrachos. Señores, ¿qué querían que pasara? Y el otro accidente es una persona que no estaba tirando fuego,
pero sí estaba cerca del área de fuego y lo impactó un fuego artificial y le explota cuando hace contacto con su cuerpo. Y ahí es donde vienen los daños. Porque si el volador te da y explota más allá, o explota antes de darte, no, es que el problema es que el volador le explota encima de él. Y bueno, desgraciadamente no está malito recuperándose, pero ha sido duro. Ha sido duro porque le impactó el estómago, el área del estómago, los órganos vitales. Y él no estaba tirando fuego. Estaba cerca. Cerca del área de fuego. A propósito de todo esto, me molesta mucho y vuelvo con el tema de que haya periodistas que con renombre que estén haciéndose eco de cosas que no conocen de la parranda. El último fue el archiconocido Mario Pentón, que pone unas imágenes tirándole a la parranda desde su punto de vista. Es decir, algo que usted no conozca. Y han querido politizar la parranda. Aunque no, la parranda... yo creo que están manipulando las imágenes. Están reinterpretando las imágenes. Claro, dándole que cada cual piensa una cosa diferente. Yo nada más que quiero que cojan las imágenes impactantes de esos toros en Pamplona cuando salen por las calles, empiezan a insaltar gente y a matar gente. Coge y házmele una reinterpretación a eso. No me digas, las famosas fiestas de Pamplona fueron exitosas. No. Coge eso y di, mira la crueldad con la que el toro impacta el cuerpo inocente de ese señor que estaba en medio de la calle. No, ese señor estaba jugando con el toro. Vamos a hablar por ahí. Claro. Y ese señor estaba siendo partícipe de una fiesta ancestral que tiene esa tónica peligrosa. Claro. Entonces, tú tienes que respetar la identidad cultural de los pueblos, sea como sea. ¿Por qué hay que renunciar? No es que los de allá quieran que se acabe, no, es que los de aquí también quieren que se acabe. Es decir, porque hay que renunciar a algo que ha sido así, es un rito social que se ha estado haciendo durante 200 años, que ha cambiado, pero en esencia sigue siendo lo mismo, y tú me le das ese tono dantesco. Mira las imágenes del momento en que el fuego... La persona que está filmando el encendido de los tableros está divirtiéndose de lo mismo, corriendo al lado de los tableros con el móvil, está divirtiéndose a su manera. Yo no lo hago, tú no lo haces, pero él lo hace, y la policía no puede estar detrás de todo el que se le ocurra jugar con un móvil y el fuego artificial. Si le pasa lo que le pasó al pobre muchacho que lo impactó un volador en sus órganos vitales, ese señor, ahí mismo se acabó la filmación del móvil. Ahora, ¿quién le dijo al señor que fuera para el área de fuego y filmara mientras la quema de los tableros? Señores, la quema de los tableros es un ritual dentro de la fiesta que se hace en Chamba, que se hace en Guayo, que se hace en no sé qué, y cuando pase lo que tenga que pasar y Dios ponga su mano, vamos a seguir haciendo la fiesta de igual forma. ¿En qué te basas para asegurar de que la parranda de Guayo es la mejor? Te estoy llevando por este camino para después entrar usted y yo en el... A ver, todavía faltan las parrandas de otros pueblos que no creo que superen a Guayo. El nivel de preparación que tuvo Guayo, tanto en un barrio como en el otro, no creo que sea el que vayan a tener las demás parrandas. El nivel de gastos, no creo que sea el que vayan a tener las demás parrandas. Y el nivel de participación popular, interactiva, es decir, el pueblo formando parte de las acciones artísticas, no creo que sea el mismo que en las demás parrandas. Guayo tiene algo particular, te lo dije en la vez anterior. Y las imágenes de este año me lo confirman. Tienen una cultura del changüí impresionante. Impresionante de la manera en que sucede, impresionante de la manera en que el público participa, impresionante de la manera en que ellos mismos arman su propio espectáculo. Pero es que esa disciplina social que ha perdido Cuba en todas las latitudes de su territorio nacional, en Guayo todavía, a la hora de la parranda, lo puedes respirar. Ok, todos estamos de acuerdo en todo eso, en su changüí, en todas estas cosas. Tradición de Guayo, que recupera, que hace, que lo logra con tremenda calidad, tremendo sabor, tremendo estilo, bueno, en fin.
Pero de ahí a todo lo que se logró, a que sea la mejor parranda del año, has dejado atrás a Chamba, que hizo una excelente parranda por sus 90 cumpleaños. Discrepo contigo en varias cosas, entre una de ellas es quizás, bueno, discrepo no, cada cual tiene su punto de vista, usted como artista tiene su punto de vista, yo como público, no como especialista de obras de arte, tengo las mías. Yo hallo que Chamba y que Guayo están bastante parejas a las dos parrandas, a pesar de que cada uno tiene sus características. Ok. El fuego artificial la parte del fuego que a nosotros nos gusta mucho, aunque coincido contigo que a veces se va la mano y que Guayo es una parranda fuerte en cuanto a fuego artificial. Yo esperaba un poco más de colorido, un poco más de movimiento, y no lo que vi, que fue una bronca inmensa. Lo que sí me llamó la atención, y tengo que aplaudirlo, es que cada barrio, el fuego artificial detrás de su carroza tenía que ver con el color del barrio. Eso sí me gustó mucho. Es decir, aportar o pusieron en función de una obra de arte, de la carroza en este caso, el color del barrio en el cielo. Es decir, eso lo lograron y se logró, es decir, en función de la pirotécnica de la carroza. Pero por otra parte, creo que se enfrascaron más en el fuego fácil, en los tableros, en los palenques de bomba, en los morteros traqueteos, a no hacer un espectáculo como lo hizo, por ejemplo. Y si tú me vas a hablar eso de Guayo, si tú me vas a hablar eso de Guayo, que como bien dices, hizo una entrada en rojo espectacular la Loma y una entrada en verde espectacular Cantarrana, ¿qué te voy a decir de Remedio? Que ya los saludos no son de luces. No, evidente. Ya, todo te Remedio. Ya Remedio es una caja de sorpresa hasta el día 24 de diciembre. No, todo lo que pasó, para mí, por eso te digo, Chamba hizo más derroche de pirotecnia. Chamba, yo no creo que Chamba haya hecho más colorido, ni creo que los changüí de ninguno de los dos barrios Chamba se pueden ni acercar a ninguno de los dos de Guay. Okay, ni acercar. Una pregunta comprometedora. La masividad de las personas participando, el derroche de recursos y de iniciativas artísticas que estaban involucradas en lo. Aparte, no te estoy hablando de un changüí. Estoy hablando de la Diana, estoy hablando del changüí de por la tarde y después del changüí de por la noche, que en ambos barrios fue a luces, estructuras de luces, globos de luces. Pero el problema no era que los dos hicieran eso, no era la cantidad de gente que estaba involucrada. Hay algo que una cosa que me molestó mucho, ya usted como especialista tiene su punto de vista, yo mi especialidad tengo el mío. Y creo que hablamos de esto una vez y que fue lo que para mí afeó la salida de las carrozas de Guayo. Las telenovelas. Las metatrancas esas, en primer lugar mal narradas, mal dichas. El pueblo, tú miras los videos, el pueblo está mirando para el techo, lo que hablamos tú y yo. No te puede atrapar una narración que te está... No te puede atrapar una narración... Claro, no te puede atrapar una narración que se mete 45 minutos haciéndote un cuento porque la persona no tiene 45 minutos para ver la carroza. Vamos a empezar por ahí. Claro. Si tú no lo logras en 5 minutos o 6, hasta 10 por un paseo incluido. No hasta 10, vaya, hasta 10. Ya eso hasta es demasiado. 10. Óigame, una metatranca es lo peor que yo he visto en parranda y en leyenda, peor que Chamba. Ahí sí. Peor que en Chamba, y con esa narración. Ahí sí te doy la razón. Ahí sí te doy la razón. Con 7, 8 personajes, una música inadecuada. Óigame, hay que estudiar un poquito, no hay que ser tan anormal. Me está diciendo de cultivar al pueblo, es llevando a la estupidez. Las avellanas para Cenicienta. Yo era un niño cuando vi esa película y la vi más de 12 veces. No, aparte te la ponían en el televisor para que te la aprendieras de memoria. Y la otra cosa, lo de la reina, la princesa rana. Basilisa. Las narraciones sí, tengo que darte la razón que cae en los vicios más horrendos que puedan tener una música inadecuada. El colmo es en la carroza de Cantarrana al principio. Yo me eché el video completo en vivo. Me eché los dos. Me los bebí. No, yo no. En eso tienes más elementos que hablar que yo. Claro. No, incluso las carrozas. Ok. Me bebí en la salida de las carrozas, las dos. Cuando yo escuché al principio una introducción
y le puedo poner los videos, tengo los videos guardados ahí porque casualmente nosotros estamos cazando, los cazadores de gazapos. En este caso, cuando veo al pueblo bostezando con la introducción de la carroza a los 100 años, y esto me están contando la historia de la croqueta. Volvimos para atrás, es decir, de repente yo tuve un flashback a Coco cuando te ponía las vocecitas de la brujita, la no sé qué era lo otro, y aquello era ahí llevas 40 minutos, 30 minutos y siguen taca, y estuve esperando los vítores para gritar, para aplaudir, para no sé qué, pero no se demoró, sigue ahí. Y yo digo, caballero, de verdad ellos piensan que la gente, yo tengo personas que yo no estaba ahí, tengo personas que fueron y me dijeron, no, pero yo la vi salir y cuando caminó por delante de mí di media vuelta y me fui. Es decir, esa es la percepción que quieres tener de tu obra. Esa es la percepción. Yo quiero que estés, pero yo quiero que participes, yo quiero que aplaudas, yo quiero que me aplaudas. Es decir, pero tú no me puedes aplaudir si yo no he terminado de hablar. Y hubo gente que me confesaron, no, Alejandro, yo di media vuelta y me fui. Yo no estaba para eso. No, que el camión se me iba el camión. El camión ya se me iba allá y me tuve que ir. Es decir, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando haces una narración extremadamente larga. En eso sí te puedo decir que en eso sí te digo que ambos barrios de Guayo tuvieron un flashback histórico y se fueron a las parrandas de los 80. No solamente eso, la calidad de la obra, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de defender una narración pésima, lo peor que he escuchado en mi vida. Bueno, Julio, imagínate. Lo peor, para esa gran escala de 100 años de parranda, por favor, a los parranderos, de forma general, no solamente a Guayo, este momento es el colofón, y dime si estoy equivocado, es el momento del colofón de tu carroza, de tu obra de arte, cuando está paseando, es lo que embellece tu obra, tu barrio, cuando está la carroza andando, eso que están escuchando, que no pueden dar los pasquines porque no pueden, es mucha inversión, y que ubicas un audio para eso. Eso conversamos tú y yo en ese momento. Es el colofón de la carroza, es lo que da el toque final. Balance general, estuvo fantástica, estuvo fabulosa, estuvo bien organizada. Las entradas tuvieron un lucimiento genial. Que te gustó más la carroza de Luis, perfecto. Que te gustó más la de Juani, perfecto. Que te gustó más la de Chamba, perfecto. Está bien. Yo estoy hablando del producto total. Mira, el producto total fue. Yo creo que lo esencial de Guayo está en que demostraron que se puede hacer cosas con calidad, con buen gusto, cosas con ideas renovadoras o renovadas, en que respetaron su tradición a la máxima expresión, en que fueron al detalle de tanto los changuí que han existido siempre. Yo los conocí en Yaguajay y en Sasa del Medio. En Guayo siempre llegaba a la hora del final, es decir, la salida de la tarde-noche, la última salida. Siempre llegaba a esa hora a Guayo. Nunca tuve la oportunidad de disfrutar la tarde en Guayo. Que en el fuego ha sido una potencia siempre, eso para nadie es un secreto. Ha sido una potencia. Pero lo que sí es cierto es que Guayo defendió su centenario a la altura de lo que lo puso. Es mi punto de vista. Con sus altas, sus bajas, sus defectos, que todas las parrandas lo tienen. Todo es perfectible. Todo es perfectible. Todo. Pero de lo que hemos hablado, creo o lo que hablé yo, creo que hubiera sido más factible porque era el punto final. Después que la carroza sale, ya lo más que de fuego. En fin, no entrar en ese detalle. Lo importante es que Guayo hizo buena parranda, que Guayo defendió su parranda capa y espada, que llegó al centenario con tremendo deseo de hacer. Y a mí me parece fantástico que un pueblo ponga la vara tan alta para que los demás se pongan las pilas. Eso me parece fantástico. Y que un pueblo tenga iniciativas novedosas que pongan a pensar a los demás pueblos. Porque acuérdate que hay también una emulación entre pueblos. Es decir, no solo es que Cantarrana contra la Loma, no. Es decir, que hizo Cantarrana y que entonces, de alguna manera, Sasa lo está viendo, Chamba lo está viendo, San Salvador lo está viendo, el Carmen lo está viendo. Todo el mundo está viendo. Yo creo que fue una parranda espléndida, como lo fue Chamba también. No estoy para nada. ¿Crees que para el próximo año el Guayo puede hacer una parranda igual o fue solamente por el centenario? Yo creo que fue el centenario que subió la temperatura. Yo creo que hubo mucho irrespeto
a Guayo como comunidad. Yo creo que se irrespetó mucho, yo creo que fueron irresponsables y eso va a pasar factura. La gente deja de convocarse y la gente dice, me bajo de esto. Que fue precioso, que el espectáculo lo borró todo temporalmente. Bueno, Guayos, ¿quién tiene más fuego en Guayos, la Loma o Cantarrana? No, ahí no me atrevo a decir nada de eso porque yo en primera, mira, cuando uno está metido en la parte artística hay un agotamiento mental tal que yo lo que quiero es dormir, ¿entiendes? Pero no me atrevería a decir. ¿Cuál es mejor carroza, la Loma o el Cantarrana? Muy buenas las dos carrozas, magníficas las dos carrozas. ¿Cuál fue mejor changüí, la Loma o Cantarrana? No, la de Cantarrana, obviamente. Vaya, por favor. Al final te enredé. Oye, me llamo un buen rato hablando. Yo al final voy a tener que editar todo esto porque es demasiado largo. Sí, bueno, demasiado. Y quitar algunas emociones. Sí. Te exacerbaste. Al final del camino, tienes razón, no aportan nada. Y no tenemos herramientas para evitarlas, a no ser esto que estamos haciendo, tratando de educar, tratando de que la gente entienda que esto lleva 200 años, que se ha forjado con mucho sacrificio, que es uno de los espectáculos teatrales populares más elaborados que existen en el mundo, no solo en la isla, sino en el mundo, por la manera en que se codificó durante 200 años. Y lo único que podemos hacer ahora es preservarlo, cuidarlo, velar por su preservación. Pero pretender que vamos a dirigir los hilos de esa tradición, estamos perdidos. Es decir, esto es algo que tienes que dejarlo al azar y dejar que dé sus mejores frutos en los mejores casos. Y cuando da frutos que no te gustan, pues sencillamente decir, bueno, la próxima vez será mejor. ¿Entiendes? Hacer esto, el ejercicio de la crítica, y que esas personas sin ningún tipo de egolatría personal entiendan que criticamos para que sea mejor. Claro. Que cuando hay que dar un aplauso unánime se le da, como se lo estoy dando a Guayo, ¿entiendes? Cuando hay que levantarse y a dar una ovación y decir esto quedó espectacular, decirlo, pero cuando no queda espectacular decir pudo ser mejor, ¿entiendes? Sin reconocer, pero sin dejar de reconocer el sacrificio. No, es que mira, el sacrificio siempre tiene un premio, ¿entiendes? Claro. El sacrificio siempre tiene un premio y yo me aplaudo todo el sacrificio, por eso nunca me aventuro a estarle dando clases a nadie ni diciéndole a nadie. Aplaudo simplemente entre amigos, digo esto no me gustó, debió ser mejor, pudo ser mejor, claro. Pero no lo digo en las redes, no lo digo público porque cada cual sabe o cree estar haciendo lo mejor que puede. Entonces ¿quién soy yo para decir eso? ¿Entiendes? Pero bueno, haciendo una crítica respetuosa, ¿tú me entiendes? Podemos llegar invitando gente que tengan experiencia, que tengan estudios, que tengan la información de primera mano. Bueno, hermano mío, ya hemos hablado de Guayo, comenzamos con Pérez Plana, en fin, todo un tiempo dedicado a la parranda. Y felicidades a Guayo por su centenario. Y a usted nuevamente, gracias por su aporte, como siempre, artístico y cultural a cada emisión del programa. Por ahí nos vemos y que iba la parranda, hermano mío. Llegó el parrandero para calentar las redes, para hacer nuestra parranda, para defender lo nuestro. Llegó el parrandero para el mundo entero. Llegó el parrandero y esto se pone bueno. Y ya me despido por hoy, los espero la próxima semana para compartir una hora y más dedicada a nuestra principal tradición que naciera hace más de 200 años en Remedios, 1822, y que se ha propagado por todo el centro del país. Chao, mi gente, los espero la próxima semana para seguir hablando de parranda.